Amados hermanos, sean cada uno de ustedes bienvenidos a la casa de oración. Y no es un domingo más. No es un domingo más en el cual nosotros podemos acercarnos, porque esto debería de ser nuestro culto racional, estar en su presencia, ¿verdad? Y qué bendición, mis amados, es empezar la semana en la casa de oración. Y hay un salmo que dice, yo me alegraba con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 122, versículo 1. Entonces, hermano, hay un gozo en nosotros al ver a cada uno de ustedes en este lugar. Así que en el nombre de Jesús, de la misma manera, bendecimos y le damos la bienvenida a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook. Y la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús, sea solamente para usted. Maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, como todo buen Padre, nos atrae a su presencia, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, usted que con su Santo Espíritu nos ha hecho venir, acercarnos a su presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Solamente le decimos, Señor, hable porque su siervo escucha. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, y deje que el Señor se manifieste sobre su vida. Solo deje que el aceite, que ese ungüento fresco descienda sobre su cabeza en el nombre de Jesús. Y deje que como buen Padre, Él cambie esas vestiduras en el nombre de Jesús. Hay algo que se manifiesta en su presencia, que Él te vuelve a acomodar ese anillo en tu dedo, dándote poder, autoridad en el nombre de Jesús, reconociéndote como uno del linaje de Cristo. Bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, porque hoy se rompen fronteras, Padre. Hoy trascendemos, Señor, de los cielos, en el nombre de Jesús. Esa palabra, Señor, penetrando en el corazón, Señor, separando, Señor, la carne con el Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Solamente deje que el Espíritu quebrante su corazón y que lo transforme en una nueva criatura, a esa criatura que el Padre desea que usted sea. Bendito Dios, gracias, Señor de los cielos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Alabado y glorificado sea su nombre. Maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús y con la unción de su Santo Espíritu, hoy abrimos, Señor, esa escritura, Padre, esa palabra, Señor, que traerá paz, tranquilidad, confianza, Señor, en cada uno de sus mandamientos. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, en esta mañana traigo un mensaje. Aunque el nombre del tema pareciera largo, y así también es esa palabra penetrando en el corazón de cada uno de nosotros. En esta mañana quiero compartir con ustedes el tema que le he puesto por nombre: abracemos el testimonio de Cristo y pongamos por obra cada uno de sus mandamientos. Esto es, mis amados hermanos, en ello comprenderemos entre 3 y 4 puntos importantes acerca de qué es el testimonio de Cristo, qué hallamos nosotros, qué encontramos o qué nos da el testimonio de Cristo a nosotros. También estaremos viendo que para qué es el testimonio de Cristo. En ello encontraremos qué encontramos nosotros, qué hallamos nosotros en el testimonio de Cristo, qué nos enseña a nosotros ese testimonio que nosotros hemos encontrado a través de las Sagradas Escrituras.
Déjeme decirle que hoy en día en el mundo, allá afuera, usted encuentra y le pregunta a usted a las personas, ¿usted es cristiana? O cuando uno le presenta el evangelio, le dice, gracias, pero yo soy cristiano, soy cristiana. ¿Saben que ese nombre hoy muchos lo adoptan solamente para tener un renombre? O muchos lo adoptan solamente para escudarse atrás de ese nombre que es sobre todo nombre. Y ojo, mis amados hermanos, que esto es tremendo y por eso es importante que nosotros tengamos a la luz de la Escritura qué es el testimonio de Cristo, para no caer en el error. Porque por ello muchos dentro de las iglesias están yendo derechito al infierno, y esto sucede diariamente, mis amados. Porque es importante que nosotros conozcamos qué es. Es que no solamente es llamarse cristiano o decirse ser cristiano. Una de las cosas que yo siempre digo es que no se llame cristiano. No se diga yo soy cristiano. Deje que la gente lo reconozca a usted como un cristiano y que la gente diga, oh, es cristiano, es cristiano. Sabe que en el libro de Hechos, en el inicio de la iglesia, la gente no se llamaba cristiano, uno por temor. Pero lo que más impacta es que ellos no podían esconder la nueva vida en Cristo Jesús. Ellos no podían esconderlo. De tal manera que la gente, cuando miraba a aquel grupo de personas y miraban en Cristo reflejado en esa multitud o en esas personas, rápido decían, es cristiano. En el libro de Hechos, en la ciudad de Antioquía, por primera vez se escucha el nombre o el común denominador cristianos. Ya me imagino que aquella gente quedó impactada cuando les dijeron cristianos. Ni ellos sabían de ese nombre. O sea, a lo mejor dicho, ese denominador cristiano, ni ellos, porque ellos en sí no se decían ser cristianos, pero su actitud demostraba que Cristo estaba dentro de ellos, que ellos habían abrazado el testimonio de Cristo y ponían por obra cada uno de sus mandamientos. A diferencia del hombre de hoy en día, es que se llama cristiano. Y realmente, mis amados hermanos, hay que tener nosotros el conocimiento pleno de las Sagradas Escrituras para poder caminar conforme a la palabra. Es importante que nosotros conozcamos, mis amados hermanos, que nos interesemos para conocer lo que este libro nos demuestra, nos muestra y nos promete. Entonces esa gente quedaron impactados cuando le dijeron es cristiano. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo. ¿Cómo queda usted impactado cuando la gente lo reconoce? Le dice, usted es cristiano, ¿verdad? Usted es cristiana, ¿verdad? Y que cuando a uno le digan, mire, ¿y a qué iglesia va usted? En algunos casos yo les he compartido a algunos pastores que los he conocido por primera vez y le digo, mire, ¿usted es pastor? Y me dice, perdone, y me conoce, perdone, me ha visto predicando, ¿no? Sino que a legua se nota cuando la persona es cristiana. Entonces uno queda impactado a veces cuando le dice, mire, usted es cristiano, ¿verdad? Y sí, soy cristiano. Y cuando las personas le dicen, mire, ¿y a qué iglesia va usted? Sin necesidad de preguntarle a uno si uno es cristiano o no, pero reconocen en la persona que Cristo está dentro de él o dentro de ella. Y uno queda impactado. Gloria a Dios. Y esto es para darle la gloria, la honra a Dios, no para
ensalzarnos nosotros, sino que para darle la gloria y la honra a quien se lo merece, a Cristo nuestro Señor. Es muy importante, mis amados hermanos, a dónde nos lleva el testimonio de Cristo. Mis amados hermanos, es increíble cómo realmente cuando uno habla con las personas y le dice, mire usted, ¿a qué iglesia va? Ay, disculpe, pero así con ese orgullo, somos la sana doctrina. Y que cuando uno va conociendo a la persona, y uno dice, santo Dios, hasta dónde nosotros hemos llegado, porque esto es lo que nos tiene que transformar a nosotros, mis amados hermanos. ¿Y qué es el testimonio de Cristo? ¿Qué es el testimonio de Cristo? Porque no solamente es repetir unas palabras y decir, repita conmigo la oración del pecador, sino que realmente enseñar qué es realmente el testimonio de Cristo. Y dice la palabra, vaya conmigo al libro de Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Gloria a Dios. Empecemos desde el 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Gloria a Dios. Me da un amén cuando usted lo tenga. Y comprenderemos qué es el testimonio de Cristo. Gloria sea al Señor. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dicen los apóstoles. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Gloria a Dios. Porque la vida, en el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y dice la Escritura, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual, dice la Escritura, estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, y aquí escuchen, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué es? Y aquí vamos a desenvolver el tema de esta mañana. ¿Qué es el testimonio de Cristo y a dónde nos conduce el testimonio de Cristo? ¿A dónde nos lleva el testimonio de Cristo? Nos lleva a tener comunión los unos con los otros. El testimonio de Cristo nos lleva a tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí nos lleva el testimonio de Cristo. ¿Sabe qué? Dice Jesús. Yo, dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Nadie nos puede acercar al Padre si no es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, con la alianza de su Santo Espíritu. De ahí después nadie en absoluto. La religión no nos va a acercar a Cristo. Nos lleva a Cristo el testimonio de Cristo.
cuando nosotros nos comportamos como Cristo y vamos a ir encontrando poco a poco qué es realmente el testimonio de Cristo. Dice la palabra: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también nosotros tengamos comunión unos con otros. Gloria a Dios. ¿Qué nos da el testimonio de Cristo? ¿Cómo se portaba aquella nación o aquel pueblo o aquel remanente que fueron llamados cristianos? ¿Cómo se comportaban ellos? Nosotros que hemos estudiado un poquito acerca de la iglesia primitiva, encontramos que había una unidad, que tenían todos un mismo sentir. Que cuando alguien de ese pueblo o de esa congregación o de la iglesia tenía padecimientos, que dice la palabra, que dice que vendían sus terrenos, sus casas y cubrían la necesidad de los otros. Hace unos días estábamos viendo en la clase de liderazgo qué sintió Cristo al ver a aquella multitud de gente. Sintió compasión. Y vemos a aquellos que habían abrazado el testimonio de Cristo, tenían compasión unos por otros. Hace unos días me comentaban acerca de algún testimonio y realmente quebranta mi corazón. Porque le decía yo a esta persona: mire, realmente hemos caído en un error y en un acomodamiento. Porque muchos de los que hoy profesan ser ateos fueron conducidos a ese pensamiento por el comportamiento de la iglesia. Y realmente le decía: mire usted, a mí me pesa en el corazón esto. Y me duele demasiado, le decía yo a esta persona, porque me comentaba parte de su familia que hoy profesan ser ateos por la religiosidad que se les presentó. Entonces, el testimonio de Cristo no es religión. El testimonio de Cristo no es comportarnos bajo un estándar de religiosidad, sino que el testimonio de Cristo es demostrarle al mundo el amor que hay en Cristo Jesús. Y ahí vamos a empezar a encontrar nosotros qué nos da el testimonio de Cristo, qué es realmente el testimonio de Cristo. Hay muchos que solo oyeron de Cristo. Hay muchos que solo oyeron de Cristo, pero no llegaron a conocer o no han llegado a conocer verdaderamente quién es Cristo. Alguien le dijo al Padre, y esto lo encontramos en el libro de Job: de oídas te había oído, dice Job, pero hoy mis ojos te ven. Y cuando nosotros leemos la Escritura conforme la guianza del Espíritu Santo, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Nos presenta a Jesús tal y como Él es. Nos presenta a Cristo tal y como Él es. Y llegamos a conocer la plena vida que hay en Cristo Jesús. Y nosotros que abrazamos el testimonio de Cristo y miramos quién es Cristo, y esto es el testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo es reconocer lo que hay en Jesús, lo que se manifiesta en Jesús y lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Ellos testificaban lo que habían visto, lo que habían oído, y llegaron a comprender verdaderamente quién era Cristo Jesús. De tal manera que ellos dijeron: lo que antes era desde el principio. Están hablando de Jesús. Aquel verbo que se hizo carne. Y dice la Escritura, y el verbo, dice, era con Dios, y el verbo
era Dios, reconociendo la soberanía, el gobierno, la persona y la obra de Cristo Jesús. Eso es, mis amados hermanos, conocer el testimonio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Alguien preguntaba en una ocasión, ¿y qué necesito yo para ser cristiano? ¿Qué necesito yo para ser cristiano? Reconocer quién es Cristo. Cuando uno reconoce realmente quién es Cristo, entonces Cristo nos da algo a nosotros. Y ahí vamos, mis amados hermanos, que llegamos a comprender qué hace el testimonio de Cristo en nosotros. Punto número 2. ¿Qué encontramos en su testimonio? ¿Qué encontramos nosotros en el testimonio de Cristo, en la vida de Cristo? Allá al fondo, ¿qué encontramos nosotros en Cristo Jesús? Amor, paz, comunión, gloria a Dios, obediencia, salvación, perdón, allá, misericordia. Gloria a Dios, bondad. Uy, realmente, hermanos, gloria a Dios, porque estamos hablando el mismo lenguaje, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Porque tenemos el conocimiento de quién es Él. Cristo vive. Y todo lo que usted ha enumerado, nosotros debemos de ponerlo por obra. Y esta es la obra que nosotros abrazamos o ponemos por obra cuando abrazamos el testimonio de Cristo. En Cristo encontramos amor. En Cristo encontramos vida. Y alguien dijo obediencia. Y todo el testimonio, porque la Biblia nos habla de Cristo Jesús desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a encontrar nosotros a Cristo Jesús reflejado en ello. Y todo lo que nosotros hoy que conocemos como el Antiguo y Nuevo Testamento nos lleva a la obediencia a Cristo. En ello, eso nosotros encontramos en el testimonio de Cristo que nos lleva a la obediencia de Cristo. Gloria a Dios. Esto nos lleva, mis amados hermanos, eso es lo que nosotros encontramos en Cristo Jesús. Una de las cosas, mis amados hermanos, es de que cuando nosotros identificamos quién es Cristo, empezamos a ser como Cristo. Adoptamos la imagen de Cristo. Es lo que nosotros tenemos que comprender. Adoptar la imagen de Cristo. Oiga, cuando nosotros adoptamos la imagen de Cristo, en una ocasión había una persona que tenía una fiesta de boda. Entonces dice la escritura que invitaron a muchas personas, y por costumbre en ese entonces o en ese tiempo era que cuando usted tenía, por supuesto, si la persona era adinerada, invitaba o hacía banquete, invitaba a sus allegados, y dice que les mandaba ropa especial para esa ocasión. Y les mandaba, ya me imagino, mire, aquí no solamente le traemos la tarjeta de invitación, sino que como compromiso también le traemos esta mudada o estas vestiduras que usted va a usar para esa ocasión. Así que no había excusas para poder decir no. Aquí le daban a usted el compromiso, a estas personas el compromiso para poder participar de esa fiesta. Y tan de repente dice que cuando entra la persona de esa casa, el anfitrión de esa actividad, rápido le llama la atención
E inmediatamente cuando levanta la vista y mira a una persona, porque ya me imagino que aquellas vestiduras eran resplandecientes. Ya me imagino que esas vestiduras eran coloridas, quizás de algún lino fino. Y tan de repente vio algo que opacaba allá al fondo, o quizás al frente, opacaba, porque no resplandecían las vestiduras de esta persona. E inmediatamente lo manda a llamar, llama a las personas que con él estaban y lo echan fuera de ese lugar. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué va a suceder cuando el hombre cree? Por eso le decía al principio, muchos dentro de las congregaciones hoy en día se están yendo derechito al infierno por no interesarse en conocer la vida de Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Duele muchas veces, mis amados hermanos, porque en los altares ya no está el nombre de Cristo Jesús. Porque el nombre de Jesús lo han obviado, y eso ha sido desde hace muchos años, donde empezaron a separar el nombre de Jesús dentro de las congregaciones, dentro de los altares, dentro de los púlpitos. Y hay lugares, hay naciones, hay países hoy en día donde ya no han dejado que el nombre de Cristo Jesús sea mencionado en esos lugares. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando el hombre va a decir, y muchos realmente, y eso estaba viendo hace unos días, porque yo dije cuando estaba viendo el tema, muchos que creen que sus nombres van a estar escritos en el libro de la vida, van a llegar contentos, ya vine, qué chévere, qué bonito, qué nítido, qué alegre, y vamos, ¿y dónde está mi asiento? Hey, dice la palabra, porque ahí sí, miren, el hombre rapidito agarra esos textos, las promesas fáciles de agarrar, pero los textos que nos mandan a obediencia, no, eso sí no, eso sí ya no. En una ocasión le dijeron a nuestro pastor en ese entonces, lo invitaron a predicar a un lugar. Dice que le dijeron, cuando termina de predicar, yo sé que muchos lo sabemos, dice que cuando él termina de predicar, se baja del altar y termina el servicio, entonces se le acerca una persona y le dice, disculpe pastor, pero usted está predicando juicio. Bueno, dice que dice el pastor, lo recordamos como era pastor Tito. No tenga pena, entonces lo que voy a hacer, voy a arrancar la hoja de la Biblia. Voy a arrancar entonces esto, si esto es juicio. ¿Saben por qué? Porque la gente hoy en día quiere escuchar lo que su corazón quiere solamente escuchar, o lo que sus pensamientos quieren escuchar nada más. Pero si se nos habla de obediencia, entonces disculpe, pero eso no. La obediencia ya no, porque ¿saben qué es lo que pasa? Que Cristo Jesús ya obedeció. Que Cristo Jesús ya hizo todo, entonces nosotros no tenemos necesidad de obedecer, porque Él ya obedeció por nosotros. Ese es el pensamiento del hombre. Y separan a Jesús de su vida y viven una vida conforme a ellos les plazca. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando van a estar en ese lugar, Señor, la palabra dice de esta manera y lo tenemos de memoria, que Jesús dio una promesa y dijo, es necesario que yo me vaya, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no se los había dicho. Entonces voy pues a preparar morada. Entonces llega la persona, bueno, ¿en dónde está mi morada? Entonces alguien decía allá fuera, miren, allá en el cielo había una mansión para fulano, allá en el cielo había otra mansión para tal persona, y mencionaban los hombres. Yo siento que si estas personas hoy estuvieran vivos, ya me imagino que le dijeran, disculpe, pero usted me está poniendo a mí en un estatus donde
a mí no me corresponde decir en dónde yo voy a estar, porque en el cielo no hay. En el cielo no van a haber celebridades. Que fulano, no, entonces sí hay que darle una casa de 5 niveles, una morada de 5 niveles. Al otro no, al otro hay que darle una champita, hay que hacerle una azucaradita, no. Entonces el hombre tiene ese pensamiento en decir cuál va a ser mi morada entonces. Pero ¿qué va a decir Jesús? ¿O qué va a decir Dios? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, porque nunca se interesaron en conocer a Cristo Jesús o reconocer a Cristo Jesús en su vida. Hola, qué tremendo eso, mis amados hermanos. ¿Qué había en aquel hombre que les mencioné hace un ratito? O mejor dicho, ¿qué no había en ese hombre? No habían vestiduras. A él no se le fue invitado. A él fue un colado que se metió. Hay comida. Entonces yo voy a colarme. Y se coló esta persona. Oiga, mis amados, oiga, hermano, hermana. No busquemos a Cristo Jesús por lo que Él nos pueda dar o hacer. Busquemos a Jesús por lo que Él es. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Este hombre se metió por lo que iban a dar en ese lugar, que iba a haber banquetes, se metió. Pero no tenía vestiduras. No tenía vestiduras de boda, dice la palabra. Fue sacado y echado. Entonces eso nos invita, mis amados hermanos, a qué encontramos nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué encontramos nosotros en Cristo Jesús? ¿Qué hallamos en Cristo Jesús? ¿Sabe qué hace Jesús? Alguien preguntaba hace unos días, hace algún tiempo preguntaba alguien, ¿pero quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y ¿sabe que nosotros llegamos a conocer quiénes somos nosotros? Cuando viene el Espíritu Santo y nos sella. Ahí cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, entonces nosotros encontramos o reconocemos la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sabe que allá en el mundo conoce a la persona y le da una identidad? Yo no sé cómo era usted, pero recordemos a un varón de Dios que decía, miren, en el mundo yo me comportaba de tal manera y me tenían como un sobrenombre de Don Sata. Que el Señor reprenda a ese demonio. Recordemos, y este varón siempre daba testimonio. ¿Cómo lo reconocía el mundo? Don Sata decía. Y tan de repente yo hablaba con algunas personas que conocieron a Pastor Tito y decían, mira, realmente, mire, Héctor o Don Héctor, realmente yo desconozco a Tito, porque crecimos juntos. Y realmente, oiga, hay personas incrédulas. Decían, mira, realmente Cristo cambia al hombre, porque me lo dijeron muchas veces. Porque Tito, como lo era, y Dios. Si Tito no hubiera reconocido a Jesús, a ella lo hubieran matado hace mucho tiempo, decían las personas. Qué tremendo eso. Entonces, el hombre allá afuera nos llama por nuestro error. Allá el hombre lo ve y trata o llama por error a la persona. Pero cuando nosotros aceptamos y abrazamos el testimonio de Cristo y nos comportamos como Cristo, porque esto es poner por obra cada uno de sus mandamientos, entonces recibimos una nueva identidad en Cristo Jesús. Y dice la palabra de esta manera en el libro de Isaías,
que Él nos llama por nuestro nombre. Mío eres tú, dice la palabra, y te he puesto nombre y te llamo por tu nombre. Gloria a Dios. Cristo Jesús y Dios le cambiaron el nombre a un par de personas. Le cambiaron el nombre a un par de personas. Y si nosotros nos ponemos a estudiar qué significaba el nombre de estas personas y qué llegó a hacer después. En el caso de Simón, el apóstol o uno de los discípulos de Jesús, que significaba una piedra áspera, una piedra liviana, una piedra débil o una piedra blanda. Pero cuando fue cambiado al nombre de Pedro, que es Petros, que significa una piedra fuerte, cambió esa debilidad en Pedro por un hombre fuerte. Entonces, mis amados hermanos, ahí nosotros, y hay muchos nombres más que por tiempo no vamos a estar viendo. Entonces, ¿qué nosotros encontramos en Jesús? Encontramos una identidad. Pero eso sucede solamente cuando nos interesemos por conocer la vida en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué lleva? Alguien dijo aquí al frente, ¿qué encontramos en Jesús? Y dice la palabra de esta manera, que nosotros llegamos a encontrar obediencia. Y esta es la identidad de Jesús en nosotros. Vaya conmigo al libro de Filipenses. Capítulo 3, Filipenses, capítulo 2, perdón, versículo 5 en adelante. Y aquí está la identidad que nosotros debemos de adoptar como hijos de Dios, como seguidores e imitadores de Cristo Jesús. Y dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice la palabra, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Oiga, y estando en la condición de hombre, dándonos a nosotros a conocer que sí podemos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quiénes somos nosotros? Somos imitadores de Cristo Jesús, adoptando la obediencia que había en Él, revistiéndonos de Jesús. Y esto es, mis amados hermanos, esto es realmente la identidad que nosotros encontramos en Cristo Jesús. En Jesús encontramos identidad. Ahora yo ya no soy amado por mi error. Oye, yo soy amado entonces por mi nueva condición de hombre. Oiga, la religión nos llama a nosotros y piensa que nosotros, al aceptar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, es de que nos convertimos en superhombres. De tal manera que se nos dice: ay, no, que muy aleluya, y no, que muy aquí,
Y no que con tu Biblia bajo del brazo. Yo creo que a usted le han dicho más de alguna vez esto. Y no que cristiano, pues. Oiga, le decía yo a una persona, mire, yo le voy a decir una cosa. Y que usted no se quede admirado de esto, de lo que yo le voy a decir. Pero yo estoy en la misma condición que usted. Yo peco, hasta podría pecar más que usted. Dice la palabra de esta manera, que aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Yo a diario peco. Pero hay una gran diferencia, y a esto, mis amados hermanos, nos lleva aquí, encontramos en el testimonio de Cristo Jesús. Y decía, mire, pero hay una cosa diferente. Esa es la gran diferencia entre un cristiano y alguien que se dice ser cristiano. Que el cristiano lucha día a día con el pecado. Lucha día a día con el pecado, sin dejar que el pecado se enseñoree en él. Esa es la diferencia. Luchar con el pecado, resistir a la carne. Esa es la diferencia. La diferencia al que no es cristiano es que el que le da rienda suelta al pecado. Esa es la gran diferencia. Pero yo le decía, yo peco, lucho con el pecado. Esa es la gran diferencia. No piense que nosotros somos superhumanos, que ya no hay pecado en nosotros. Hay pecado. Y dice la palabra de esta manera, que el que ha empezado la buena obra la terminará en perfección. Estamos en un proceso. Esa es la gran diferencia. Entonces, lo que nosotros encontramos, mis amados hermanos, gloria a Dios, lo que nosotros encontramos y abrazamos el testimonio de Cristo es que cuando nosotros abrazamos el testimonio de Cristo, ¿sabe qué sucede? Que nosotros reconocemos las promesas que hay en Cristo Jesús. ¿Para qué es el testimonio de Cristo? Punto número 3. ¿Para qué es el testimonio de Cristo? Para permanecer fiel en sus promesas. Oiga, si la palabra dice de esta manera, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, y vida en abundancia. Recordemos lo que decían los apóstoles, lo que hemos visto, lo que hemos oído, la vida eterna que hay en Cristo Jesús. Eso también nosotros les anunciamos. Mas la dádiva es vida, y vida en abundancia. Entonces, este testimonio que nosotros encontramos en Jesús nos hace recordar las promesas que hay en Cristo Jesús. Y que cuando nosotros abrazamos esas promesas, ¿qué va a suceder? Que esas promesas nos ayudan a permanecer fiel. Gloria a Dios. Nos ayudan a permanecer fiel. Y eso es, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que mantener. Así que en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, algo tiene que suceder en nosotros. Algo se tiene que manifestar en nosotros. Algo se tiene que mover en nosotros. Y es que tenemos que permanecer fiel a aquel que ha abrazado las promesas o el testimonio de Cristo. ¿Sabe qué es el testimonio de Cristo? Que Cristo, cuando vino a la tierra, nos cambió la condición de pecador. Nos cambió esa condición que nosotros teníamos y nos dio nueva vida. Ese es el testimonio de Cristo. Y que también el testimonio de Cristo es que dio promesas a aquel que quiere aceptarlo. Y una de las promesas nosotros la encontramos, mis amados, en el libro de
de Hebreos, esto es lo que nosotros encontramos. Aquel que abraza las promesas de Cristo Jesús se mantiene firme. En el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 23 dice la escritura de esta manera, en el versículo 23 de Hebreos capítulo 10: mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es el testimonio de Cristo Jesús. Que cuando nos ponemos a investigar quién era Jesús, qué hacía Jesús, nos vamos a dar cuenta que Él se estimulaba a los demás, que Él se quebrantaba por los demás, y lo veíamos en la clase de liderazgo. Y de tal manera que tenemos que comportarnos como Él. Y dice la escritura de esta manera, en el versículo 37 del mismo capítulo: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la palabra. Gloria a Dios. Es el testimonio de Cristo, que Él prometió venir y vendrá. Y algo tan lindo que se mencionaba en la alabanza era de que nosotros no tenemos por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que Él es paciente, esperando a que cada uno, tanto como de allá afuera, como los que vamos a una congregación, no nos perdamos. Y por ello nos enseña a qué es el testimonio de Cristo, y nos invita a nosotros a que nosotros abracemos y pongamos por obra cada uno de sus mandamientos. Hace un momento mencionamos una infinidad de cosas que encontramos nosotros en Jesús, y gloria a Dios. Encontramos bondad, amor, paz, misericordia. Encontramos la comunión, encontramos esa paz, encontramos que en Él hubo obediencia, y nosotros tenemos que comportarnos de esa misma naturaleza. Eso es, mis amados hermanos, a quienes somos nosotros hoy en día, a demostrar lo que Él es, a portarnos como Él es. Imagínense, ahora tenemos nosotros esa expectativa de cómo era la iglesia entonces en ese momento. Entonces nos quedamos impactados nosotros a cómo los primeros cristianos se comportaban. Entonces decimos, no, ¿hasta en dónde nosotros estamos llegando entonces? ¿Hasta dónde nosotros nos hemos quedado entonces? Porque esa gente se mostraba de una naturaleza que la cual había en Cristo Jesús. Y es la nueva naturaleza que nosotros tenemos. ¿Qué encontramos en su testimonio? ¿Y para qué es el testimonio de Jesús? ¿Para qué es el testimonio de Jesús? Estoy por terminar. ¿Para qué? ¿O por qué nosotros tenemos que comportarnos de tal manera? Si usted quiere entenderlo así. Para que personas inconversas vean a Jesús reflejado en nosotros. De tal manera que nuestros vecinos, de tal manera que nuestros padres, que nuestros hijos, que nuestros hermanos digan, yo quiero lo que este tiene. Yo quiero poseer lo que esta persona tiene. Es que antes yo no puedo creer de cómo era fulano, que cómo era sutano y cómo es hoy en día. Yo quisiera también que lo mismo que le sucedió a fulano me suceda a mí también. Para ello es el testimonio de Cristo Jesús.
para traer nuevos creyentes. Volvamos nuevamente al versículo inicial. Y este es el testimonio que nosotros les anunciamos. Lo que nosotros hemos creído, lo que nosotros hemos oído, lo que nosotros hemos visto, para que ustedes, dice, tengan comunión con nosotros. Para ello es, mis amados hermanos, el testimonio de Cristo Jesús. Cuando alguien le pregunte, ¿para qué es el testimonio de Jesús? Recordemos lo que dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En especial el versículo 3. Lo que hemos visto y oído. En un texto que se tenía antes, si no me equivoco, en 1 o 2 de Corintios, dice la palabra de esta manera, 4:13, si no me equivoco, que lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos creído, eso hablamos. Había un espíritu de fe en estos hombres, de tal manera que creyeron, y por cuanto hemos creído, dice, hablamos. Nosotros también hemos creído y hablamos. El creer no solamente es repetir las palabras, el creer nos conduce a obedecer. El creer nos conduce a tener una fidelidad. Gloria a Dios. En otra ocasión vamos a estar viendo qué es la fidelidad. Entonces, mis amados hermanos, el testimonio de Cristo nos lleva a tener una obediencia, que es abrazar el testimonio de Cristo, obedecer a cada uno de sus mandamientos, y que es fidelidad, poner por obra. Eso es, mis amados hermanos. Nosotros hemos sido llamados a obedecer. Algo también que nosotros encontramos en Jesús, que cuando le preguntaron a Jesús, pero Jesús, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Qué les dijo Jesús? El más grande en el reino de los cielos es aquel que aquí en la tierra se hace el más pequeño, aquel que se reduce a nada, aquel que de la misma forma que toma el concepto de mí, que no escatima, sea igual a Dios, sino que en condición de hombre se humilla a sí mismo. Ese es el más grande en el reino de los cielos. Aquel que ha sido llamado o llamada a servir. Cristo Jesús dice, es que yo no vine para ser servido. Yo no vine para ser servido. Yo vine para servir. Eso somos nosotros hoy en día. Eso somos nosotros. Antes en el mundo nosotros queríamos ser servidos. Nos encantaba ser servidos. Pero hoy en día, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos llamados a servir. A servir. ¿Sabe que en liderazgo, en las clases de liderazgo se enseña que se nos está dando una preparación para poder servir? Eso es lo que nosotros estamos recibiendo. Estamos siendo preparados para poder servir. Y servir no a nuestra manera, sino que servir con excelencia.